ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos, hermanos, creyentes o no creyentes en este que se dio en llamar nuestro Señor Jesucristo? 94.5 del dial de la frecuencia modulada megahertz, 8 y 10 de la mañana, sábado, medio lluvioso, la verdad que destemplado. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, amigo, gracias por estar ahí. Quien les habla, Walter Buceta. Andrés, quien presenté recién, es el señor que nos opera, el amigo, hermano en Cristo. Y me acompaña mi hermano de años en el Evangelio. ¿Qué tal, Néstor Noguera? ¿Cómo le va? Buen día, Walter. Buen día, amada audiencia. Dios lo bendiga en esta mañana media rara, ¿no? Sí, está fría, destemplada. Meditaba, Walter, recién en la alabanza que tenemos como cortina musical, ¿viste? Porque el hermano que interpreta esta alabanza y la hacen muy bien, dice que no hay nada mejor que estar con el Señor Jesús. Y en la letra habla de un real. Y uno lo lee, ¿viste? A lo que hoy es la necesidad que tiene el ser humano de hacer del Señor Jesús algo real, sacarlo de la palabra de Dios, incorporarlo a su vida diaria, ¿no? Y ver que no hay nada en este mundo que te pueda dar paz que el Señor Jesús. Es algo que uno necesita, ¿no? Yo necesito paz, pero el único que te da la paz es el Señor. Más allá de cualquier circunstancia que uno pueda vivir, la paz es Él. Él es la paz. Él es la paz. Por eso es que no es un invento de nuestra necesidad. Que yo decía, qué cura venir acá, vos de tu casa, y uno se siente motivado. Me acordaba del apóstol Pablo, que en uno de sus expresiones que él dice con respecto al evangelio, es unos predican por envidia, otros a mí, dice el apóstol, a mí me es impuesta necesidad. Qué bárbaro, el cielo, para que él no se vanaglorie, dice, a mí me es impuesta necesidad. Hablar de este Jesús, él era una necesidad que él sentía en el alma, en el corazón. Y siento que es lo mismo lo que nos motiva en esta mañana, tomar el colectivo, levantarnos después de una semana cansadora, venir y compartir este Jesucristo con esta amada audiencia de JCB. Sí, Néstor, así es. Como les decía, estamos en el 94.5 y eso me pone muy contento. ¿Saben por qué? Porque mi hermano Andrés me contaba recién que se ha prolongado con más fuerza la potencia y la efectividad de la frecuencia. Antes era el 104.9. En realidad, saben, es como la persona de Jesús, porque es difícil entenderlo, porque es una norma que está en el aire y uno la establece como norma y son números, es numérica, y uno en un dial de la radio o en el dial del celular o... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que llega, tiene más alcance? No, en realidad es como si te dijeran, en este punto, vos desde este punto vas a emitir la voz y de ahí va a llegar hasta otros lados. Eso es lo que se llama en radio el éter. O sea que el imperio de JCB está avanzando. Sí, señor, claramente. Estamos tomando forma imperial. O nos van a escuchar o no van a escuchar. O nos van a escuchar o nos van a escuchar. Porque aquel que dijo, porque el mundo que se cree, ¿entendés? Se cree, nosotros somos papá. Y los que lo manejan
tengan en cuenta que el Señor Jesús ascendió a los cielos y le reveló a Juan que Él va a dirigir el mundo con vara de hierro. Así que los que se crean muy pesados, que sepan que el Señor es quien es. Y no porque Él sea malo, porque nos hemos hartado una y otra vez de hablar de la misericordia. Y vuelvo a decir esto que dijimos al principio, no para vanagloriarnos, sino porque es nuestra necesidad. Porque cada alma en este mundo va a clamar por justicia. Y en el único lugar que se halla justicia es en Dios. Y en la persona de Dios hecha carne, como vino el Señor Jesucristo. En carne, porque se hizo uno de nosotros. Locura para nuestras mentes y para muchos intelectuales. Porque dicen, ¿cómo? Un tipo, Dios, se hizo criatura y apareció en el mundo, en un mundo también entre los hombres, en pleno conflicto. Uno a veces medita, ¿no? Lo que fue, lo que es y lo que será el plan de salvación que Dios desarrolló para nuestro bien, y es impresionante. Que su Hijo amado, el que es Dios por sobre todas las cosas, en Él subsiste en todo lo que tiene vida, subsiste gracias al Señor Jesús, que Él haya nacido en forma humana. No solo que haya nacido, que se haya venido a este mundo a sufrir, Otro día pensaba también el dirigente que le dio una bofetada y le escupió. O sea que cuando alguien te escupe en la cara es algo como... es una provocación tremenda. Terrible, hermano, terrible, de bajeza. Y ahí le escupieron en la cara y él, como dice la palabra, como cordero, no abrió su boca. No me acuerdo antes cuando era chico que hacíamos así, te mojaban la oreja, y eso ya era para... No, amigo, por ahí no, Es una provocación, sí. una provocación de tipo personal. Por eso siempre nosotros intentamos que la audiencia y nosotros esclarecer en nuestra mente el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos y no amamos a nuestros enemigos, pero Dios sí ama a sus enemigos. Vamos a tomar un texto y vamos a tratar de hablar como estamos hablando ahora, como paisanos, como amigos, como hermanos en Dios, como somos. Aquellos que creen y aquellos que no creen. Así que invitamos a la audiencia, Walter. Dale. En esta mañana, en este sábado, a deleitarse en la palabra de Dios. Bueno, y aquellos que están en Capital Federal, que hasta ahora me decían, amigos, que me decían, che, esa radio no la escucha nadie, amigo. Bueno, el 94.5 de la frecuencia modulada ahora tiene su máximo exponente, así que le agradezco a Andrés, al esfuerzo hecho por él, porque son tiempos muy difíciles desde el punto de vista económico. Y no por darle gloria, sino porque él le daba gloria a quien es la gloria. Hace un ratito conmigo acá decía, gloria a Dios. Y es meritorio, hermano, porque en la crisis que estamos viviendo, llevar un emprendimiento no es fácil. No es fácil, donde todas las cosas se caen. Sí, más que los seres humanos, sobre todo los que nos gobiernan, como no padecen esas cuestiones, y ellos se sirven, como dijo el Señor Jesucristo, de los pueblos y de su esfuerzo, entonces ellos pareciera que se burlan cuando hablan, ¿viste? Pero bueno, no vamos a hablar de esas cosas porque son detalles y generan encono en la audiencia. Así que quedémonos por acá y hablemos de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha allanado todos esos caminos, y es más, nos ha anunciado que nosotros no hagamos como los gobernantes, que se sirven de los súbditos, porque el reino de los cielos tiene como principio que el último es el primero, aunque te cueste creerlo. Así que vamos a ir al libro de Marcos. El libro de Marcos presenta en el capítulo 14 la cena del Señor. La cena
del Señor, yo hablaba recién con Andrés y preguntaba porque no me acordaba qué quería decir la palabra Pascua en hebreo o en irish, no sé bien cuál es de los dos idiomas que proviene la palabra, pero quiere decir pasar por alto, me decía mi amigo. Y yo, claro, empecé a recordar, porque saben que en la antigüedad los escritos no estaban escritos. Lo único que tenía como escrito el pueblo hebreo era que, una vez que fue liberado del pueblo de la esclavitud en Egipto, lo único que tenía como escritura era que Dios había escrito en piedra los 10 mandamientos. Jesús mismo escribió sobre la roca cada uno de los mandamientos. Por eso, cuando le llevaron a la mujer adúltera, él emuló ese acto en carne, en el suelo escribiendo, y los fariseos se alejaron de a uno en uno, y ninguno pudo pegarle un piedrazo a María Magdalena, sino que más bien soltó porque se sentía acusado en su conciencia. Claramente, Pascua quiere decir pasar por alto. Si recordamos y retomamos aquel momento así, en general, en realidad no vamos a hacer un detalle de lo que pasaba con el pueblo hebreo en ese momento, porque estaban en pleno desarrollo en el gobierno de los faraones, en pleno desarrollo las 10 plagas. Y las plagas eran tremendas porque caían sobre todos, salvo sobre aquellos que tuvieran pintado el dintel con la sangre del cordero. Como en estos tiempos, amigo, el nombre de Jesucristo y la sangre de Jesucristo cubre a todo pecador y a su casa. Así que en aquel momento pasaba así. Pascua era eso, cuando el ángel de la muerte pasaba a tomar los primogénitos, la vida de los primogénitos. Todo israelita que estaba en cautiverio en Israel debería reunirse con la familia, matar el cordero y pintar el dintel de las casas, los dos costados y la parte de arriba. Pero vos sabés que era más extensivo. Vos, disculpame, no es una corrección, pero no era únicamente para los israelitas, porque el extranjero y aquel que entrara en la casa estaba cubierta por la sangre del Señor Jesucristo. Y esa era no la idea, era la era pragmático, porque pasaba el ángel de la muerte, tomaba la vida del primogénito, y donde no había sangre no había remisión de pecados, y la muerte tomaba la vida del primogénito. Así que la palabra Pascua quiere decir pasar por alto. El ángel de la muerte pasaba de largo en las casas donde la sangre era el símbolo distintivo. Este acto Moisés lo había recalcado sobre el pueblo, que lo debería guardar de generación en generación, y tus hijos le contarán y repetirás que así Dios os ha liberado de... Mirá, ahí, bueno, llegado el tiempo del Señor, Israel seguía, digamos, celebrando esta fiesta. Era una fiesta, era muy importante, creo que era una de las fiestas más importantes que tenía Israel como nación. Era la más importante porque era el sacrificio mismo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y como bien decís, Néstor, era oral, no había escritura. Y se contaba. ¿Por qué? Porque además era milagro tras milagro. Porque en plena crisis y en plena liberación de las plagas que los ángeles iban liberando sobre el pueblo, sobre la ciudad de Egipto, sobre el territorio de Egipto, ellos iban siendo liberados de esa terrible situación, porque en realidad no era un castigo, sino que era un tratamiento disciplinario para todo ser humano, tanto egipcios como aquellos que estaban cubiertos por la sangre, hebreos o egipcios cubiertos por la sangre de Jesucristo. Todo aquel que se quiera ser salvado. Mirá cómo es Dios, ¿no? Su poder y su grandeza, porque con un hombre, con Moisés, lo que hizo, un hombre que tenía impedimento para hablar, creo que era tartamudo, porque él dice, yo soy torpe para hablar, le dice,
Y él cuando sale de Egipto, que escapa siendo un homicida, porque él mata a un soldado egipcio y escapa. Y vemos que Dios tomó a este hombre, ¿no? Trató personalmente con él en esa zarza de fuego, tuvo un encuentro personal con él y Dios lo convenció. Y cuando él dice, pero y si me pregunta quién es, quién me manda, el Señor le dice, tú le dirás, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Y como todos los hombres de fe, avanzó como viendo al invisible. Y tenés que tener las que te quede bien puestas, hermano, para ir a una nación, que está siendo esclava, que no tiene libertad de nada, y dice, si yo lo voy a liberar, porque... ¿Y el ejército? ¿Dónde está el ejército? ¿Quiénes te acompañan? Y Dios le había dado una vara. Ese era el ejército de Moisés para liberar a Israel. Y vemos que cuando Moisés pide la liberación de Israel, las cosas le iban peor. Ah, sí, ahora van a tener que ir a buscar la paja, van a tener que ir el doble trabajo. Porque en un momento los egipcios le traían la paja, creo, ahora tenían que ir. Y a veces nuestra liberación es así en lo personal. Uno conoce a Dios y las cosas se complican. Pero hay que seguir adelante, hermano. Así es, mi querido amigo Néstor y mis queridos amigos de la audiencia. Pero es mejor, viste, cuando te van a dar... el otro día me iban a pinchar, ¿no? Y me dice la enfermera, mire que le va a doler, Y yo ya más o menos me pincharon algunas veces, viste, uno tiene la experiencia. Digo, no sea problema, quédese tranquila que ya sé más o menos cómo es. Pero con Dios es igual. Él te avisa, mirá que va a ser doloroso, no. Es que el camino, en realidad, el camino del Evangelio, yo creo que al único que se le ocurrió que dé felicidad en esta tierra es al enemigo de Dios. ¿Para qué? Para confusión de los pecadores. Porque los pecadores se confunden con la satisfacción y la felicidad. Hoy en las grandes ciudades se ve muy claro eso, ¿viste? Si vos no sos feliz, no, tenés que ser feliz a la fuerza. Y nadie se plantea qué felicidad. ¿Entendés? Entonces se complica. Pero volvamos al texto. Porque veníamos a ver este tema de cómo es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es el pasar por alto? Resulta que el Señor tiene una forma muy particular de pasar por alto lo que somos los pecadores y sus enemigos. Así que vamos a empezar a leer. Decía que estamos en el capítulo 14 del libro de Marcos, de uno de los evangelios. ¿Verso 12? Creo que es el segundo, 14. Capítulo 14. Capítulo 14, verso 12, sí. ¿Lo voy leyendo, crees? Bueno, dale, si nos acompañás con tus Biblias ahí en tu casa. Mientras usted prepara otro rico mate, hermano. Bueno, por eso me ofrezco a leer. No para que esté con la mano quieta. Meta. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrares, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para vosotros, para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino con él
con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirles unos por unos: ¿seré yo o el otro? ¿Nos paramos por acá, Néstor? Bueno. Mira, fíjate, el relato viene describiendo que iban a comer algo que hacían por lo menos hasta ahí 2 milenios, o no, un poquito menos, 1 milenio y medio. O sea que 1500 años hace que venían haciendo esto. Por supuesto que si somos más minuciosos, lo venían haciendo. El rito del Cordero es anterior inclusive, pero toma forma pública y relevante después de lo que aconteció en Egipto. Y esto lo venían haciendo siempre. Hasta acá todo el relato es casi alegre, podríamos decirse, porque nosotros lo podríamos describir como milagros actuales. No sé, qué sé yo. Uy, qué bien, mirá, nos dijo que iba a haber un hombre con un cántaro, y ahí va el hombre con un cántaro. Es un tipo, es un visionario, es un maestro, es un virtuoso Jesucristo. Mirá, nos dijo que nos iba a llevar a un lugar, a un aposento que iba a estar amueblado, que íbamos a preparar la comida, que iba a haber mesas, sillas, y es un bárbaro este tipo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Podríamos decir que el tipo, este Jesucristo, es un milagrero fenómeno. Lo mostró todo tal cual decía, hasta que se sentaron, y una vez más el Señor tiene esa bendita virtud de decir la verdad. Y les dijo que había uno de ellos, de los 12, que lo iba a entregar. Y entre ellos empezó el conflicto. Y se pusieron tristes, porque si se supone que si somos todos de confianza y somos amigos, ¿cómo alguien va a traicionar semejante causa? De verdad, piénsenlo, amigos. ¿Y sabes qué? Me acuerdo cuando un hermano amigo, Alejandro Barrenti, presentaba el rito del Cordero. Él decía que el pecador, en el santuario que andaba por el desierto, se tenía que presentar con un corderito, viniera de donde viniera. Y el cordero tenía que ser sin mancha. Tenía que ser perfecto. No tenía que estar manchado el cordero. Tenía que ser blanco, impoluto. Tenía que tener las patitas, las uñitas tenían que ser perfectas. Las patitas tenían que ser perfectas. El porte tenía que ser perfecto. El hociquito tenía que ser perfecto. Las orejas, no tenía que tener una oreja cortada y la otra. Un ojo tuerto no lo podía tener. Pero además, tenía que ser el que vos, Alejandro decía esto, el que vos acariciás. ¿Viste el que te cae simpático? Ese que vos decís, uy, qué lindo perrito, y te lo subís arriba y lo... Bueno, ese tenía que ser. El que es uno más de la familia. El que tiene derecho a subirse a la cama. Vos sabés que yo ahora tengo un perrito, que hace cosa de 1 año y poco en mi casa llegó un perrito. Y mi hijo empezó, papi, porque yo soy un gurka en eso. A mí los animales, viste, para mí los animales tienen que estar en el lugar que tienen que estar. Y bueno, fue ganando el corazón de todos. ¿Dónde duerme ahora? Con nosotros en la cama. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Y es una belleza el bichito. Bueno, ese, ¿entendés? Ese que se te gana abajo de la... El que cuando entras a tu casa te hace fiesta. Te hace fiesta y como si nunca te hubiese visto. ¡Oh! Y empieza, salta y yo le tengo que decir, cállate la boca. Y bueno, el Señor Jesucristo es así, pero al mismo tiempo es un tipo verdadero, auténtico. Porque hoy está el Señor, no entre nosotros, está en el cielo, porque después de hecho todo esto, de haber comido esta cena y de haberle dicho a sus amigos discípulos que había uno que lo iba a traicionar,
después de eso, el Señor ascendió a los cielos. Y digamos que acá estaba todo llegando a lo que Dios lo había predestinado, digamos, ¿no? Ya los últimos días del Señor estaban culminando ya como Salvador del mundo. Ya había hecho milagros, había sanado, dado vista a los ciegos, ya se había ido a los dirigentes a decirle que Él era el Hijo de Dios, ya, y este era uno de los últimos días ya para ser crucificado. Y vemos en los versículos anteriores que dice que el que lo había de entregar era Judas. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Cómo el diablo se había apoderado de Judas y lo utilizó para entregarlo al Señor, ¿no? Vos sabés que el Evangelio es una obra extraña, porque que nosotros amemos a Dios es una obra de Dios en nuestros corazones. Si bien nosotros convivimos con nuestras dos naturalezas, la naturaleza paterna de venir del demonio y la naturaleza primaria de la creación, y convincente y persuasiva del Evangelio, de la persona de Dios en nosotros, para que nosotros hagamos cosas buenas, no seamos buenos, hagamos cosas buenas, que nuestros actos sean dignos de quien es nuestro líder y salvador. Entonces, en eso, el Señor se topó con Judas, con alguien que estuvo, como los demás, permanentemente al lado del Señor Jesucristo. Y él era, por así decirlo, Dios, el Señor Jesús le había dado una tarea fundamental de entre los 12. Él estaba encargado de las ofrendas, también en algún momento predicaba. Vos sabés, yo no sé, no tengo la certeza si se la dio el Señor Jesús. Pero lo que sí sé es que lo hacía. Lo hacía. Y como a veces uno, cuando uno tiene planes propios, proyectos propios, como eso está muchas veces por encima de los planes del Señor. Porque cuántos Judas no hay hoy alrededor del Señor, creyendo que tienen un mejor pensamiento que Dios, una organización mejor que Dios. Vos sabés que eso es terrible, Néstor. Ha llevado a un pueblo que anduvo toda su existencia con Dios, y aún Dios sigue andando con ellos, pero ellos manejan las finanzas del mundo. Porque viste, el dinero está para el ser humano, está por encima de Dios. Porque Judas dice que acá lo vendió por moneda. Por 30 monedas. Y al lado del Señor a Judas no le faltaba nada. Y vos sabés que yo creo que ese hombre, porque es un gran problema que tienen los seres humanos, que tenemos inclusive, porque yo no es que no luche con esa contradicción del dinero, pero el hombre piensa que con el dinero algún día va a hacer cosas buenas, y es al revés. Vos hoy, si tenés el pobre, le tenés que dar de comer, no algún día, porque eso es mentir. Te estás mintiendo a vos y le mentís al resto, y en realidad el resto va a tener que hacer conciencia por sí mismo, pensando a ver qué es lo que dijo el otro. Pero sigamos leyendo. Quedamos en el verso, ¿acaso yo seré yo? Preguntaron todos, ¿no? Y vamos al 20. Dice, él respondiéndole les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Ahí da una señal que aquel que moja conmigo en el plato, ese es el que me ha de entregar.
más claro para sacar dudas sobre los discípulos, ¿no? Porque cada uno, será Walter, será Raúl, será... Dijo, no, el que moja conmigo, ese ha de ser. Pero además viste que no hay una intención pública acusatoria. No, pues si no, ni lo hubiese dejado entrar. Claro. Si el Señor... Tampoco el Señor sabía que venía a entregar su vida. En ningún momento rehusó el morir por nosotros, porque sí había un tiempo que se debería cumplir. Es que en realidad las cuestiones de conciencia, los seres humanos sabemos si estamos haciendo bien o mal. Buscamos confirmar en lo escrito o poner alguna sentencia, algún sello, solamente para soliviantar nuestras conciencias. Pero los actos, los hechos, hablan por nosotros mismos. Y la hipocresía, tarde o temprano, demuda nuestros rostros. Y todo el mundo va a ser público. Si los que nos mienten, nos vamos a dar cuenta públicamente de que es así. Por eso es que queremos, como Caín, sepultar la evidencia de nuestros actos de pecado. Caín terminó matando a Abel porque no soportaba, porque era un testigo de su pecado, un testigo de su maldad. ¿Seguimos adelante en el texto? Sí, pensaba, ¿no? Porque hoy Israel seguía festejando esta fiesta en medio de un imperio que lo gobernaba. Y hoy Walter, ponele, ¿no? ¿Qué tendría que ver la Pascua en esta fecha con tantos problemas que estamos pasando en nuestro país? ¿Qué necesidad tenemos de festejar la Pascua? Y creo que Israel estaba en una condición casi igual a la nuestra, ¿no? Creo que es esperanza, una esperanza. Bueno, yo a ese punto quería llegar, porque el texto lo dice acá, este texto lo dice. Es decir, ¿cuál es el pasaje nuestro? ¿De qué Dios hoy tiene que pasar en nosotros? ¿Y qué es lo que esperamos? ¿Que Dios nos pase por alto lo que somos y lo que hacemos? ¿Entendés? Porque yo soy pecador, Néstor, amigo, que vos que estás escuchando, y a vos también te pasa lo mismo. Debes tener el mismo conflicto que yo. Yo soy pecador. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que pasar por alto? Porque este era un momento puntual del que estamos hablando, y esto pasó de verdad. Los discípulos estuvieron con Jesucristo en el aposento alto, en un momento muy conflictivo, porque Jesús era perseguido para darle muerte, y Judas lo acababa de entregar oficialmente. Es más, si vas más atrás en el texto, te vas a dar cuenta que los gobernantes que buscaban motivo de alguien que lo acusara, qué mejor que tener un discípulo directo de Jesús para que lo entregara y mintiera. Porque era testimonio ante gente que quería creer mentiras. Porque Jesús nunca había hecho nada en cuanto a hechos de maldad, a hechos delictivos. ¿Sigo leyendo yo? ¿Te parece? Bueno. Esto? Entonces preguntaron, ¿acaso seré yo? Preguntaron los discípulos. Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mirá lo que dice el Señor. Más le valdría no haber tenido el conflicto de estar viviendo eso. Y después tenemos en el relato bíblico lo conflictivo que fue para Judas ese momento. Mientras comían, dice el versículo 22, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Miren que era un momento
bravo, porque el Señor tuvo que asumir la muerte de un hijo, porque Judas ya estaba muerto. Ya su corazón era imposible de salvar. Pero había otros 11 testigos ahí, o más, desconozco si había más porque el relato no lo dice, que sí iban a entrar al reino de la salvación, a ser súbditos de ese rey salvador, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. ¿Saben cuánto conflicto trajo esto? ¿Y cuántas deturpaciones, cuánta gente se equivocó con esto? Porque es simbólico. No, es un pedazo de pan. Para los discípulos era una fiesta más, una de tantas que habían participado. Desde chico, y no sabían que el cordero ese que de alguna forma describía vos, Walter, estaba en persona delante de ellos. Que él le dice: cuánto he querido pasar esta fiesta con ustedes. No buscó la gente de alta gala, buscó a los pobres, a los humildes. Cuánto he querido pasar esta fiesta con ustedes, le dijo. Claramente así, Néstor. O sea que ese pan era simbólico. Sí, tenía un símbolo muy especial, porque era el pan sin levadura. Claro. Símbolo de no pecado. No había pecado. Fíjate que ellos lo comían, y hasta incluso el Señor no le negó a Judas el no comer el pan. Uh-huh. Porque el Señor le invita y él come como si nada. Después tomó una copa, en el 23 dice, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Viste que cuando los discípulos le dicen a Jesús, dos de ellos mandan a su madre y les dicen: mirá, yo quiero que mi hijo esté a la izquierda, otro a la derecha. Y Jesús les pregunta: ¿ustedes a la verdad pueden beber la copa que yo voy a beber? Y los dos, ¿qué dijeron? Sí, Señor, sí. Y el Señor no dijo que no. ¿Ves? No dijo que no por esto. Porque Él no niega la copa, pero de la copa de la que hablaba Jesucristo cuando les preguntó es la copa de la muerte. De lo que nosotros, no de la muerte que nosotros vemos acá, sino de la muerte eterna, del nunca haber nacido, de lo que le dijo a Judas: ojalá nunca hubieses nacido, de no existir. De eso se trata. Dios nos ha preparado, nos ha creado para que nosotros convivamos con nuestros hermanos y con Él para toda la eternidad. Esa es la idea. Ese es el placer que tiene Dios de la creación, el vivir con nosotros. Continúa en el 24. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo, y les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. He aquí la esperanza de la que te hablaba recién, Néstor. Porque el Señor, todos los rituales, los tiene por debajo de cualquier cosa. Los ha puesto de lado, los ha pasado por alto, porque la voluntad de Dios es estar con nosotros. Sí, porque acá en el 24, disculpa Walter, dice: y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado. Un pacto es como un contrato, digamos. Sí. Algo que se establece, y para que sea verdad, sea garantía que ese pacto no se va a romper, el cielo puso la sangre de su Hijo Jesucristo para que no sea invalidado. Y en las condiciones del pacto está que
el perdón para nosotros, para Néstor, Walter, todo lo que estamos hoy aquí, y para vos que estás escuchando en esta mañana el programa. Dios hizo un pacto y selló tu salvación con su sangre, que no puede ser borrado, no puede ser, porque esta es la garantía, la sangre de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Este era el cordero que se sacrificó en el Edén, que después fue pasado a Israel como nación, y este es el mensaje que tiene el Evangelio. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. Qué maravilloso, la verdad. Y es un pacto que no puede disolverse, porque por eso Pablo dice, Dios, que es fiel, Él no se puede desdecir de lo hecho. Por eso cuando vos reclamás al universo, al cielo, a la potestad de Dios. Esta era la sangre que se ponían los dinteles, claro, los israelitas cuando estaban... Que es simbólica, sí, pero la derramada por nuestro Señor, la de su raudal de sangre, de su cuerpo, esa sangre es limpia y pura, como el agua de su costado. Y eso sí no es simbolismo, eso es pacto genuino. Después de que nuestro Señor Jesucristo vuelva a cumplir esta promesa de volver a beber ese vino con nosotros, porque Él no va a tomar este vino, no va a tomar nunca más es decir, hasta que vuelva. En este periodo, desde que Él se fue hasta que vuelva, no va a tomar fruto de la vid hasta que lo vuelva a tomar con nosotros. Lo que hace la iglesia es como evocarlo. No es que esa sangre o ese vino que uno toma en la Santa Cena, no, es algo... Es evocar que en la cruz del Calvario, nuestro Señor, esa sangre derramada, que Él también lo hacen de forma simbólica, porque no es que es su sangre la que toman. Yo me acuerdo que hubo una... Porque hoy, por ejemplo, saliendo un poquito del tema, hoy, por ejemplo, se dice que aquel que no es bautizado en la iglesia evangélica no puede participar de la Santa Cena. Y acá vemos que es por así decirlo, es un llamado a la reflexión, a pensar, que todo aquel que va por primera vez a una iglesia, ¿no?, y están participando de la Santa Cena, ¿por qué no puede participar? Si es un día para reconciliarse con Dios. Es que Dios lo ha establecido para eso. Porque Judas era enemigo del Señor Jesús. Era enemigo. Y vos yo te hago una pregunta, ¿vos creés que Judas tomó de esa sangre? Sí. Ese vino en realidad. Ese vino así. Sí, claro que tomó. ¿Y habrá comido el pan? Sí, claro que lo comió. Si Jesús dijo que mojó con él en el pan. Claro, es más, creo que el Señor se lo puso en la boca a Judas. El dolor del corazón de Judas solo Judas lo habrá entendido. ¿Viste cuando hay algo que te duele? Que tenés un dolor. Yo no sé si tendría que hablar de cosas personales, porque viste, uno por naturaleza es traidor también, sí. Viste, a veces es mejor no hablar de esas cosas, pero es necesario, porque uno tiene que saber quién es uno. El Evangelio, la persona de Jesucristo, es la garantía por su sangre y en el pacto de que todos nuestros pecados son perdonados. Por eso el Señor con certeza dice que es para perdón de pecados al principio. Esto hacemos para perdón de pecados, porque ninguno de nosotros se puede vanagloriar en que no ha cometido, no comete y no cometerá actos de pecado, porque su naturaleza no ha cambiado ni va a cambiar hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Por eso en Tesalonicenses, a aquellos que quieran lo pueden leer, creo que es segunda de Tesalonicenses, ¿no? ¿Me acompañás, Néstor? A ver. Primera de Tesalonicenses. Creo que es la... No,
Es la primera carta de Tesalonicenses. En la venida del Señor Jesucristo dice que el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. ¿De qué seremos transformados? ¿De qué? De lo que somos hoy. Pecado, pecadores. Por eso esperamos, después de esa cena que tuvieron aquellos discípulos, los discípulos de hoy en día, los que somos testigos del Señor Jesucristo, aunque no lo hayamos visto y le hemos creído, esperamos su vuelta, porque la obra es completa y hecha. Hay perdón para vos, dado por el cielo. El Señor entregó a su Hijo amado para que te sientas perdonado y sepas que tenés vida eterna, más allá de las cosas que estén viviendo, que son pasajeras. Que duele, sí que duele, pero también creer en este Dios es maravilloso. Porque es una paz indescriptible, genuina. Que no se la puede comprar ni tampoco la podés obtener con méritos, haciendo cosas. Claro, y ni tampoco diciendo, bueno, tengo plata en el bolsillo, en el banco, tengo salud, porque te sentías muchas veces. Yo conozco gente que tiene plata y no es feliz, tiene más quilombo. Por eso que la paz no a veces uno, si yo tuviese la plata que tiene aquel, si yo vamos tras algo que nos ilusionamos, pero que no es real. Porque si nosotros estuviésemos en esa situación, veríamos que no es eso la paz, la tranquilidad. Bueno, Néstor, estamos con 1 minuto y medio que nos queda en el aire del éter. Esperamos que nuestros amigos sepan y haya quedado claro que esa cena que el Señor hizo con aquellos discípulos era para confirmar que el sacrificio hecho por él, el que iba a ser a pocas horas después de esta cena, que iba a ser atrapado, arrestado. Y vos fíjate que ellos después escaparon, Walter. Sí. Lo negaron. Sí. Pedro, no, yo no, vos estabas con él. No, yo no. Y él había participado de esta, por así decirlo, de la Santa Cena. Todos huyeron, quedó solo. Por eso en nuestras vidas lo valioso es la persona de él. Y después lo va a buscar. El Señor cuando resucita, y va María Magdalena, le dice, ve y dile a mis hermanos. ¿Qué hermanos? Salieron todos a correr. Que suba a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Mirá vos, el Señor no guarda rencor. No, para nada. No, es un amigo polenta. Nos va a buscar, mirá vos. Es un amigo polenta. Estamos con 20 segundos en el aire y la verdad que esperamos que vos te quedes esperando a este Señor que tiene estas características. Amigo de verdad. El Señor Jesucristo es amigo de verdad. Gracias, Néstor, por compartir esto. Chao, Andrés, nos vamos hasta el sábado próximo. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver.